Les voy a invitar que abran sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la segunda epístola, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en la mañana de hoy tengo el inmenso privilegio de estar acá con ustedes, no solamente yo, sino, como decía el pastor, mi familia también y los hermanos de nuestra iglesia. Y estamos celebrando el mes de la Reforma y nuevamente me siento inmensamente privilegiado y bendecido de traer el tema de sola Escritura, uno de los puntos claves de la Reforma. Debo decir que hubo ciertas reformas que se hicieron antes de 1517, cuando Lutero puso las 95 tesis enfrente de la puerta de su iglesia en Wittenberg. Pero fueron reformas simplemente organizacionales, reformas, pudiéramos decir, de orden estructural, político. Alguna que otra vez se condenaba la corrupción que estaba pasando en las altas esferas de la iglesia. Pero la particularidad, el impacto mayor que tuvo la reforma protestante es porque esta reforma tuvo un carácter doctrinal y teológico. Era la primera reforma en la cual se planteaba la necesidad de regresar a los fundamentos de la Escritura. Es decir, que una de estas solas, que es sola Escritura, tuvo un papel sumamente fundamental en la Reforma. Quiero que veamos dos puntos en este pasaje de 2 de Timoteo 3:16. El primer punto que quisiera traer es la inspiración y autoridad de la palabra. Inspiración y autoridad. Y el segundo punto es su suficiencia. ¿Por qué razón fue importante para los reformadores mostrar la inspiración y la autoridad de la palabra y también su suficiencia? Y también por qué razón es tan importante para nosotros en estos días. Si vemos la primera parte del versículo 16, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Se está refiriendo a toda la Biblia. No solamente se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque muchos dicen, bueno, es que en la iglesia originalmente se utilizaba más el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el canon, o sea, la agrupación de los libros que finalmente se decidieron que serían parte del Nuevo Testamento, se estableció después en los consejos de la iglesia. Pero lo cierto es que para finales del primer siglo, ya la mayoría de las iglesias tenían establecido cuáles eran los libros que eran autoritativos dentro del Nuevo Testamento. Y sí, es cierto de que en su mayoría se utilizaba mayormente al principio el Antiguo Testamento. Y el canon del Antiguo Testamento ya había sido establecido por las autoridades eclesiásticas, o sea, por las autoridades religiosas de Israel desde siglos antes, y tuvieron varios métodos en el cual ellos pudieron establecer y pudieron definir que un libro era particularmente inspirado por Dios, específicamente de los profetas, como en el caso de Isaías y Jeremías, cuando decía, así dice el Señor. O sea, en su gran mayoría todos los profetas, cuando decían esta frase, era porque eran mensajeros de Dios, aunque no todos los profetas, lamentablemente, fueron verdaderos mensajeros de Dios. ¿Qué significa la palabra inspiración? El vocablo griego que se usa en el griego original es theopneustos. Clarito, ¿verdad? Theo significa Dios y neustos significa inspirado. En otras palabras, exhalado. Es como si Dios hubiera soplado su palabra, de la misma manera que en Génesis dice que sopló sobre la nariz de Adán y trajo vida.
de esta misma manera Dios sopló sobre los autores, aquellos hombres que Él escogió y que preparó para que fuesen los portadores de su revelación. Y esto es lo que significa exhalar, despedir, pudiéramos decir, soplar. De hecho, la segunda parte del vocablo theopneustos viene del verbo que describe el movimiento o la presión que ejerce el aire. Es por eso que las llantas de nuestros automóviles se llaman ¿cómo? Neumáticos. Eso proviene del griego. Y esta palabra tiene su pequeña raíz también en eso. Es decir, tú y yo conducimos vehículos que están por encima del aire. Se soportan. La diferencia entre el vehículo y la carretera es simplemente aire. Es decir, que si usted y yo vamos a alta velocidad y uno de esos neumáticos se revienta, adivine. ¿Verdad? No estoy diciendo con esto ahora que no manejen, sino chequeen sus llantas de manera regular. Es importante. Pero cabe señalar que el mismo Nuevo Testamento, como señala la inspiración, la autoría de parte única y exclusivamente de Dios. Como les mencionaba, muchos que se hacen llamar teólogos o eruditos bíblicos señalan de que el Nuevo Testamento tuvo, digamos, la validación de estos libros se debió a estos consejos o congregaciones que se establecieron después. Pero lo cierto es que, como les decía, para final del primer siglo ya la mayor parte de las iglesias utilizaba los mismos libros que tú y yo utilizamos hoy en día en el Nuevo Testamento. Y quiero poner un par de ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Judas, versículo 17, recuerden que Judas tiene un solo capítulo, versículo 17 de Judas dice esto: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Judas le está dando a las palabras de los apóstoles la misma validez revelatoria que tienen el resto de las Escrituras. Lo interesante es que uno de sus apóstoles, Pedro, escribió esto en su primera epístola. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, esto dijo el apóstol Pedro: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Está claro? En segunda de Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 16, esto también señaló el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, el apóstol Pedro está señalando las instrucciones dadas por Pablo por su puño y letra y la está igualando al resto de las Sagradas Escrituras. O sea, la misma Biblia se valida a sí misma. El Nuevo Testamento se está validando a sí mismo conforme a lo que aparece acá. Después Pablo dice en 1 de Timoteo 5:18. 1 de Timoteo 5:18, esto dice el apóstol Pablo: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La primera parte de este versículo 18 de 1 de Timoteo 5 está citando Deuteronomio 25:4, que dice eso mismo. Pues dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso dice en Deuteronomio 25:4. Y la segunda parte que dice, digno es el obrero de su salario, son las palabras del mismísimo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10, versículo 7.
Es decir, Judas validaba a los apóstoles. Pedro validaba lo que Pablo decía y al mismo tiempo Pablo estaba validando lo que el mismo Señor Jesucristo había dicho. ¿Era necesario hacer demasiados consejos para establecer la inspiración divina en el Nuevo Testamento? Por supuesto que no. La palabra se valida a sí misma. Y esto única y exclusivamente, hermanos, puede ser gracias al ingenio divino. Por más consejos que hubiésemos tratado de hacer, por más participación, por más conocimiento o nada, ninguna de estas cosas jamás podrían haber hecho que sucediera de esta manera. Es única y exclusivamente por voluntad y por ingenio divino que la Escritura a sí misma se valida. No nos queda una sola duda que la palabra de Dios es revelación divina. Ahora, no solamente Pablo menciona la inspiración divina en 2 de Timoteo 3, sino que también está haciendo alusión a su autoridad. Y lógicamente, si la palabra es inspirada por Dios, la palabra también es autoridad de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si dice que está inspirada por Dios, es al mismo tiempo autoritativa. Es decir, la palabra de Dios es la que establece todas las reglas, todos los preceptos que tú y yo necesitamos, no solamente en nuestra vida normal, o sea, en nuestra vida como cristianos, sino también en la vida de la iglesia. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es decir, la palabra de Dios tiene valor por encima de todo. Y si tiene valor por encima de todo, es también autoritativa en nuestra vida. Tiene suprema autoridad. Después nos dice en el Salmo 119, Salmo 119, versículos 65 y 67. Nos dice en el versículo 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Cómo debemos conducirnos los siervos de Dios? Que por cierto, eso no es algo que se limita única y exclusivamente a los pastores, a los líderes, misioneros, no. Eso nos incluye absolutamente a todos los creyentes. ¿Cómo debemos conducirnos? Debemos conducirnos bajo la autoridad de la palabra. Después el versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado estaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Por qué razón no guardaríamos la palabra de Dios a menos de que la palabra tenga autoridad suprema sobre nosotros? Proverbios capítulo 30, Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. La palabra de Dios no solamente es autoritativa sobre nosotros, sino que también nos guarda, nos protege. ¿Nos protege de qué? Del error. Nos protege del error, nos protege del pecado. Isaías 66, 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No quiere decir que tú y yo debemos tener pavor de la palabra de Dios. Debemos temerle como, no sé, como podemos temerle a un huracán o un tornado que se avecine. No sé. El temor, esa clase de temor no es la que debe tomar control sobre nosotros ante la palabra de Dios, sino es un temor reverente. ¿Cuánta reverencia tenemos por la palabra de Dios? Jeremías 23, 9. Jeremías capítulo 23, versículo 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como ebrio.
y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Si la palabra de Dios es santa, también tiene autoridad. Es interesante que en el jardín del Edén, en el mismo comienzo de los tiempos, al mismo comienzo de la Biblia, en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, dice esto. Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo no sé ustedes, pero yo me he hecho la pregunta algunas veces, si estos dos seres humanos eran perfectos y tenían una relación perfecta con Dios, ¿por qué razón entonces tenían una prohibición? ¿Por qué razón Dios les hizo este mandamiento? Y es curioso. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Dios puso a Adán y Eva como la corona de la creación. O sea, ellos estaban encargados en controlar la creación, en tomar control de la creación. Es por eso que se les mandó a que procrearan y se multiplicaran. Eso no significaba necesariamente tener bastantes hijos, que en el caso de nosotros los hispanos lo hacemos muy bien. Pero sí, nosotros somos muy cumplidores de ese mandamiento inicial. Pero no se trataba solamente de tener familias grandes y de tener, lo cual es una bendición, por supuesto, pero se trataba de llenar la tierra, por supuesto, de poblaciones, de tecnología, de producir la tierra. Si la tierra hoy en día, después de la caída y con todo nuestro pecado, la tierra produce grandes cosas, sobre todo en países desarrollados como este, imagínense lo que hubiese sido si no hubiese pasado la caída. Habría sido maravilloso, un mundo espectacular. Bueno, lo cierto es que aun cuando estos dos hombres tenían una relación perfecta con Dios, porque ellos eran también perfectos en naturaleza, igualmente tenían un mandamiento que debían seguir. Y si Dios le había puesto un mandamiento, adivinen, ese mandamiento es ¿qué? Está bajo su autoridad. Quiere decir que Dios les dijo a ellos, ustedes son los mayordomos de mi creación, pero adivinen, yo estoy por encima de ustedes. Ustedes no tienen la soberanía, ni tienen tampoco la autoridad final sobre esto, sino que la tengo única y exclusivamente yo. Y es interesante que el diablo, cuando viene en forma de serpiente, en el capítulo 3, los tienta precisamente poniendo duda a ese mandamiento divino. El diablo se acerca a Eva a través de esta serpiente y le dice, con que Dios os ha dicho. El pastor Charles Stanley decía de que el diablo todavía sigue usando la misma estrategia. Es la misma pregunta que nos hace a todos nosotros antes de tentarnos y llevarnos al pecado. Es la misma pregunta. ¿Con que os ha dicho Dios? Así dijo Dios. Es poner duda sobre la palabra de Dios. Y Charles Stanley decía de que el diablo no había cambiado la estrategia porque todavía le seguía dando buen resultado. Lamentablemente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A mi entender, he leído algunos maestros que tienen esta opinión, yo coincido con ellos. El empujón final que Satanás hizo para que estos dos seres humanos perfectos cayeran no fue que el fruto de este árbol era extremadamente atractivo, que tenía un olor atrayente, no tenía nada que ver ni con el árbol ni con el fruto. Es precisamente el hecho de llegar a ser igual que Dios. Fue ese deseo de tener independencia, fue ese deseo de tener autonomía sin estar bajo la autoridad divina. Y con ese pecado, hermanos, ha sido contaminada toda la humanidad hasta este momento y hasta que el Señor regrese. Y eso es precisamente lo que a ti y a mí nos motiva muchas veces a que desobedezcamos a Dios. Es ir en contra de su autoridad, es ir en contra de la autoridad que su palabra tiene significado y representa sobre nosotros. Es interesante de que
el diablo les prometió que si desobedecían a Dios, iban a ser igual a Dios. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. Cuando desobedecieron a Dios, ellos se convirtieron en lo que no tenía nada que ver con Dios. Perdieron su relación perfecta con Dios y a partir de ahí vinieron todas las demás cosas. Es interesante que cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo en su tercera tentación, en Mateo capítulo 4, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo muy bien menciona al primer atributo maligno de este enemigo nuestro. Es su mentira. Porque el diablo ni es el dueño de los reinos de este mundo, ni tampoco le puede dar todos los reinos del mundo a nadie. Ahí mismo le estaba dando una gran mentira. Si el Señor Jesucristo le hubiese adorado, hubiese caído en esta tentación, el diablo nunca habría podido cumplir su promesa. Y esto es lo que pasa siempre. El diablo siempre promete una satisfacción que tú y yo nunca vamos a tener. Aun cuando la tengamos momentáneamente, aun cuando podamos satisfacer, no sé, nuestra ira, nuestra lujuria, lo que sea. Eso nunca va a tener un carácter permanente en nosotros. Solamente Dios da verdadero gozo, solamente Dios da verdadera alegría en el corazón redimido. Así que aquí hemos visto la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios. Los reformadores vieron esto muy claro. Ellos vieron muy claro la necesidad de regresar a la autoridad de la palabra de Dios. Y por supuesto que uno de los elementos principales para definir esa autoridad era precisamente su inspiración. El problema de la Iglesia católica era que para los tiempos de la Reforma, ellos no negaron en ningún momento que la Biblia era inspiración divina. Usted nunca ha visto que ningún papa haya dicho que la Biblia no sea la palabra de Dios. El problema estaba en que habían otros dos agentes que se igualaban en importancia a la palabra de Dios. Estas eran las tradiciones y la otra eran las enseñanzas extra cátedra o ex cátedra, como se le dice. ¿A qué se refieren estas enseñanzas ex cátedra? Se refieren a doctrinas que el Papa, en su autoridad como sumo pontífice de la Iglesia, se reservaba para dar, o sea, enseñanzas y doctrinas que tuvieran que ver con la moralidad y con la espiritualidad del creyente. A este tipo de enseñanzas, aunque necesariamente no estuvieran alineadas con lo que establece la Escritura, se les daba exactamente la misma importancia. Y peor aún, por siglos enteros no se escuchó una verdadera predicación de la palabra. La predicación se hacía en las iglesias en su mayoría en la época de la era medieval en latín. La mayoría de la gente no hablaba latín. Los únicos que contaban con una copia de las Escrituras eran los papas, los sacerdotes, los clérigos, los monjes. La gente recibía muy poca enseñanza que tuviese que ver con la Biblia. En algunos casos, algún que otro sacerdote daba una buena enseñanza a partir de lo que leía o de lo que estudiaba, pero no era muy común. Y fue esto lo que estuvo debilitando a la iglesia en gran manera durante todo este tiempo y lo que hizo detonar la Reforma protestante. El artículo de la fe, pudiéramos decir que era el artículo más crítico dentro de la Reforma, porque en la enseñanza de la Iglesia Católica decían de que una persona podía ser salva por dos cosas: por la fe en el sacrificio a Cristo, pero al mismo tiempo por las buenas obras. O sea, el sacrificio de Cristo y su resurrección infundía sobre el creyente cierta justicia, pero lo otro tenía que ponerlo el creyente con sus buenas obras, con los sacramentos. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la infusión, que no es un té, es una infusión. Porque ellos de lo que enseñaban era de que el sacrificio de Cristo y su resurrección infundía sobre el creyente un % de justicia, pero no total. Eso no era lo que establecía la Biblia. Los apóstoles fueron bien claros en el elemento de sola escritura. Los apóstoles no se desviaron nunca de ahí. Los padres, los llamados padres de la iglesia, que fueron hermanos, maestros prominentes que salieron en los primeros siglos de surgimiento de la iglesia, también
lucharon firmemente con el concepto de regirse única y exclusivamente por la palabra, pero con el tiempo las tradiciones y las enseñanzas extracátedra empezaron a debilitar y a debilitar cada vez más la iglesia, al punto de que para el siglo XVI, mejor dicho, para 1517, Lutero se aparece con esas 95 tesis en la puerta de su iglesia, y las cuales necesariamente no eran una cuestión teológica. Eso viene, pudiéramos decir que Lutero se estaba quejando de algunas cosas que estaban pasando dentro de la iglesia, aunque él todavía no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él no tenía idea que aquello sería como una pequeña chispa en medio de un gran escape de gas que iba a causar esa explosión grandiosa en la historia. Y sin duda alguna, hermanos, la reforma protestante no solamente tuvo un impacto doctrinal y teológico sobre la iglesia. A partir de ese momento empezaron a traducirse las Biblias en los idiomas de cada uno de los países, ¿verdad? Se empezó a predicar la palabra en el idioma que cada persona podía entender, y todo esto, imagínense, empezó a hacer este efecto maravilloso, milagroso en la vida de miles y miles y miles de personas. No solamente al punto que tuvo el impacto en la vida de cada creyente, sino también empezó a tener impacto en las monarquías, en los gobiernos, en las maneras en que estos países poco a poco empezaron a estructurar sus gobiernos, y pudiéramos decir que hoy en día todo el desarrollo de la civilización occidental se debe mayormente a la reforma protestante. Una cosa bastante simple: los hospitales. Los que empezaron a atender enfermos en grandes masas, un poco también debido a las epidemias que azotó Europa en el medioevo, pero fue precisamente por los cristianos. Las enseñanzas en masas, las primeras grandes enseñanzas en masa eran para clérigos, pero después esas universidades que originalmente fueron seminarios católicos o protestantes se convirtieron en universidades, las más prestigiosas del mundo hoy en día. O sea que podemos ver en varios puntos de la historia el beneficio que la reforma protestante tuvo sobre la civilización y sobre lo que podemos disfrutar hoy en día, que está bastante en juego, lamentablemente. Ahora, quiero que veamos el segundo punto, que es la segunda parte de este versículo 16. Vimos brevemente lo que es la inspiración y la autoridad de la palabra. Ahora quiero que veamos su suficiencia, porque aquí Pablo no solamente está hablando de dónde es el origen de la palabra, sino para qué es útil la palabra. Y Pablo menciona cuatro características, 4 funciones para las cuales la palabra es vital. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En primer lugar, la palabra es útil para enseñar. Y usted dirá, bueno, la escuela también es útil para enseñar, ¿verdad? La escuela primaria, la secundaria. Yo estoy trabajando ahora en una escuela secundaria, en un middle school. Yo soy auxiliar de limpieza, con mucho honor, con mucha honra, lo digo. Pero sí, ese es mi trabajo secular. Y hay una clase en particular que me maravilla. Hay una clase que a los muchachos les enseña a cocinar. ¿Cuántos gringos ustedes conocen que cocinan? Parece que están haciendo algún esfuerzo para que la comunidad anglosajona empiece a ahorrar dinero y cocine en su casa en vez de salir a comprar comida. Pero bueno, es interesante porque cuando todos los muchachos se van y los maestros se van y somos nosotros los que nos quedamos en la escuela y limpiando, esa aula es un desastre. Y entonces claramente te está mostrando cuán interés están poniendo los muchachos en esa clase. Obviamente aquello es un rato para divertirse ahí para ellos, ¿no? Pero bueno, me imagino que alguno que otro aprenda a cocinar. ¿A qué enseñanza se está refiriendo acá el apóstol Pablo? Se está refiriendo a la verdad de las Escrituras. Es interesante, uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia, Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad. Esta es la oración sumo sacerdotal que el Señor Jesucristo le está haciendo al Padre la noche antes de su crucifixión. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, en esta petición que el Señor le está haciendo a Dios, no solamente por sus discípulos, sino por consiguiente a todos nosotros, Él está expresando cuál es el carácter de la palabra de Dios y al mismo tiempo cuál es
la utilidad de la palabra de Dios, cuál es la función que tiene, cuál es el resultado de la palabra. El carácter es que es la verdad absoluta. La palabra de Dios es lo que define lo que es verdadero, aun cuando para el entendimiento del mundo sea ridículo. La palabra de Dios es lo que define que es verdadero y que no lo es. Es por eso que gracias a la palabra podemos definir entre la verdad y el error, entre lo que es santo y lo que es corrupto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, al decir que su palabra es verdad, significa que ese es el carácter de la Escritura. Y cuando le está pidiendo que lo santifique, quiere decir que la palabra tiene el poder de santificar. Es el mensaje de la palabra de Dios. Cuando recibimos ese mensaje y ese mensaje lo imparte y en el poder del Espíritu Santo lo aplicamos, se produce esta obra maravillosa en la santificación y la edificación del creyente. Anoche mi esposo y yo estábamos viendo un documental de un grupo musical que se llamaba los Bee Gees. Aquellos que pasan de los 50 puede ser que se acuerden de ellos, ¿no? Los muchachos te dicen, ¿quién es esa gente? Pero esto es un grupo musical de unos británicos muchachos que eran hermanos, 3 excelentes músicos, muy buena manifestación vocal, cantaban muy bien. Y es interesante, bueno, en estos momentos solamente hay uno de ellos que está vivo. Los otros 2 hermanos murieron hace algunos años atrás. Y es interesante que el documental comienza con el hermano mayor de ellos, que es el que queda vivo, y él dice esto: nada de lo que existe es verdad. Todo es pura percepción. Y a mí me maravilla cómo esta gente que son sumamente talentosos, tienen sus talentos musicales, todas estas cosas y ganan muchísimo dinero. ¿Por qué se toman el atrevimiento de decir que nada es verdad? O sea, el hecho de que tú hayas ganado mucho dinero no te hace a ti el filósofo por excelencia de la humanidad, ¿no? No quiere decir que tu opinión es la regla a seguir, se queda como regla permanente en la historia de la humanidad, de que así debe ser. No. Está muy equivocado, pero muy equivocado. Sí, muy buen cantante, muy buen músico en su tiempo. Ya les digo, los muchachos de ahora ni siquiera se preguntan quiénes son. Toda esta gente creen de que nadie los va a olvidar más nunca. ¿Quién se acuerda de Michael Jackson, por ejemplo? Así que, pero bueno, ellos tienen este tipo de expresiones que algunas veces los dicen así en cámara. O sea, al final nada es verdad. Todo es un problema de percepción. O sea, si tú percibes que algo es así, esa es tu verdad. ¿Y quién te lo va a negar? Bueno, la palabra de Dios lo niega claramente. Y es interesante que para nosotros los seres humanos, muy pocas veces, a menos que estemos en estado de embriaguez o en estado de deficiencia mental, se nos ocurre desafiar las leyes físicas. ¿Tú nunca has visto que una persona para cruzar de un edificio a otro lo haga por la azotea? A menos que haya un pasadizo por la azotea. Todo el mundo, ¿qué hace? Cruza la calle y baja al otro edificio que está frente. Nadie sube hasta el último piso para tratar de hacerlo por el aire porque es más fácil para evitar el tráfico. ¿Por qué? Porque en el momento que tú pongas un pie en el vacío, va a empezar a actuar algo que se llama la fuerza de gravedad y vas a bajar a una buena velocidad, en dependencia de cuál sea tu peso corporal y la altura en la que te encuentres, y así va a ser el leñazo, como decimos en Cuba, en el piso. A nadie se le ocurre hacer esas cosas, pero por alguna razón, las leyes morales y espirituales que Dios ha establecido, todo el mundo cree que las puede violar. Si fuésemos a salir de este edificio, ¿por dónde saldríamos? Por la puerta. A nadie se le ocurre salir por el techo ni por la pared, porque sabes que no puedes. Hay una pared ahí que está más fuerte que tú y no la puedes romper. Pero por alguna razón, ya sea por la fama, el dinero, el poder, lo que sea que hemos adquirido en nuestra vida, entonces empezamos a definir qué es lo que es verdad. No, la palabra de Dios es la que verdaderamente define qué es lo que es verdad. Yo le digo a los hermanos de la iglesia constantemente, usted puede llegar a la facultad de Harvard, muy probablemente no se lo van a dejar, a menos que esté acreditado, pero usted puede pedir una entrevista con el jefe del departamento de filosofía, llegar allí y decirle, yo tengo la verdad absoluta. Y lo más seguro es que ese hombre o mujer que esté ahí, que sea el director de la facultad de filosofía de Harvard, se nos echa a reír, porque para ellos es simplemente eso. La verdad es lo que cada cual quiera construirse como su propia verdad. Pero nosotros tenemos la verdad absoluta. No porque es nuestra, no porque nosotros la creamos, no porque nosotros la ingeniamos.
Es porque Dios nos los ha dado a conocer en nuestra palabra. Digo, en su palabra. En su revelación. Un pastor una vez decía que la Biblia es la porción de cielo que tenemos en nuestras manos. Y bien dicho, porque tú y yo jamás hemos visto un mundo perfecto. Tú y yo jamás hemos caminado con personas perfectas. Los únicos que tuvieron ese privilegio fueron los apóstoles del Señor y los que presenciaron a Cristo en aquel momento, que no le dieron el crédito que debían darle. Pero tú y yo no hemos conocido a nadie así. Y jamás hemos vivido en un mundo perfecto, ni tampoco hemos ido al cielo, aunque muchos dicen que sí han ido. Pero realmente no. Con la excepción, por supuesto, del apóstol Pablo y de la visión de Juan y todo eso. O sea, es interesante que estos hombres, a Juan, por ejemplo, le dijeron, escribe, y otras veces le dijeron, no escribas. A Pablo le dijeron, lo que has visto no digas nada. Y resulta que ahora cualquiera sueña y viene y dice, Dios me dijo esto, y es así, ya sabes. Y hay que darle crédito, ¿no? Y hacer películas y documentales y cosas. En primer lugar, la palabra es útil para enseñar. La palabra es suficiente para enseñar. Usted puede conocer personas que no tienen un alto nivel cultural, pero si esas personas han sido instruidos por la palabra y obedecen la palabra, son personas extremadamente sabias. Y todos los hemos conocido. No sé si yo creo que ustedes no han hecho la historia. La gente de mi iglesia siempre están aburridos que le haga las mismas historias. Pero en un viaje misionero que vi a Guatemala, empiezo a predicarle al evangelio a algunas personas que estaban sentados en la plaza del pueblo y me encuentro con una señora y le empiezo a predicar el evangelio y la señora empieza a sacarme versículos y versículos y versículos y decía, wow. Y yo le decía, usted debe leer mucho su Biblia. Y dice, no, es que yo no sé leer. ¿Y cómo sabe todo eso? Y dice, mire, cuando yo estaba muy jovencita, nunca pude ir a la escuela porque mi padre murió y mi mamá tuvo que ponerme a trabajar junto con ella. ¿Qué pasó? Cuando yo me caso y tengo mi primer hijo, yo le compré una Biblia y lo ponía a él a leerme la Biblia. Y de esa manera no solamente me alimentaba yo, sino que él también se exponía al contenido de la Biblia. Y ahora que ese hijo mío está grande y está trabajando, los nietos los cuido yo. Y adivine, yo hago lo mismo con los nietos. Muy sabia la señora. Entonces se dan cuenta de que nivel cultural, tener una gran cantidad de conocimiento no necesariamente significa que usted es una persona sabia. Usted es una persona sabia cuando usted conoce y obedece lo que Dios dice. La palabra nos trae convicción de pecado. No solamente dice que la palabra es buena para enseñar, sino que también es ¿para qué? Para redarguir. Redarguir significa eso. Es traer convicción de faltas, traer convicción de algo malo. Es traer convicción de pecado. Eso hace la palabra. La palabra nos confronta con nuestra propia naturaleza. Y una cosa que me maravilla y hasta al mismo tiempo muchas veces me enfurece, es que hoy en día la predicación del evangelio, compartir el evangelio de Cristo con otras personas, es como que, ¿qué le parece esto que estoy vendiendo? No, es un producto más. Ponlo a prueba, si no te gusta, lo devuelves. Tu dinero garantizado. No, el evangelio no es un producto que se vende. No es creado por los hombres y no está para ser manejado por los hombres a su propio antojo o a su propia creatividad. El evangelio debe de entregarse al pecador, a la persona no creyente, como lo establece la palabra. Y una de las primeras cosas que hace el evangelio es precisamente confrontarnos con nuestro pecado. Una de las peores cosas que está haciendo la iglesia hoy en día es empezar a incorporar a la enseñanza y a sus reglas eclesiásticas cuestiones que son de la psicología moderna. Yo sí considero que la psicología tiene su papel dentro de la ciencia. Hay personas que tienen problemas psicológicos clínicos, pudiéramos decir, como el caso de autismo, otras enfermedades de la mente que ellos deben estar preparados para hacer. Pero que la psicología moderna defina el comportamiento de cualquier persona normal, eso es inaceptable. El hecho de que, tú eres el resultado de la manera en que te criaste. Tu abuelo era un borracho y tu padre también. Es evidente que tú sacas como borracho. Mi papá era comunista, yo no salí comunista. Eso es una violación clara del principio de la psicología. Hace unas semanas atrás estaba en la escuela y el salón donde están los auxiliares de limpieza, los custodios que le llaman, está justo al frente de la oficina de los consejeros.
Los consejeros son psicólogos que el distrito escolar le paga para que estén allí y le den atención a estudiantes que estén en cierta o determinada, pasando por ciertas situaciones, ¿no? Es la ayuda psicológica que le dan. Entonces, viene una muchachita, que presumo que debe tener unos 10, 11 años, y la niña estaba anegada en lágrimas, llorando. Y cuando viene, dice, ¿dónde están los consejeros? Le digo, no, los consejeros parece que se fueron a almorzar porque no hay nadie ahí en la oficina. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Dice ella, no, el problema es que empujé en la cafetería a una compañera de clases y ella resbaló con leche o algo que había en el piso y la muchachita se dio un golpe duro en la cabeza y me voy a meter en problemas. Y yo le digo, bueno, lo primero que tú debes hacer es reconocer lo que hiciste, reconocer que hiciste algo malo y disculparte con la muchachita, ¿verdad? Disculparte con ella y buscar ayuda con un profesor. Dice, no, pero es que tú no entiendes. Es que me voy a meter en problemas, pero es que ya el problema lo tienes encima. Entonces parece que yo no fui un buen psicólogo con ella y la muchachita se fue. O sea, solamente son 10 o 11 años, hermano. Aparentemente es una mente inocente. Pero ella estaba buscando al consejero para que el consejero, la consejera, porque casi todos son mujeres, ¿eh? Para que la sentara y le dijera, no, tú no te preocupes. Tú tuviste esa reacción por causa de las cosas que están pasando en tu vida en este momento. Estás creciendo, estás desarrollando, tu mamá no te da la atención, tu papá tampoco, tu papá es no sé qué cosa, tu abuelo, tu tío y tu tatarabuelo. O sea, a esa hora los consejeros empiezan a decirle a ella que no se sienta culpable por lo que hizo. Ella lo que está buscando es el apoyo del consejero para no tener que sufrir las consecuencias de su mala acción. Y eso mismo es lo que se está incorporando en la iglesia hoy en día. A punto que se nos llama personas que cometen errores. No. Error es lo que me ha pasado a mí varias veces, que me paso de la salida o ahora mismo en vez de doblar en una calle doblé en la otra, en la que no era. Eso es un error, porque eso es inconsciente. Nosotros somos pecadores, nosotros cometemos crímenes de orden moral, nosotros tenemos faltas de orden moral y precisamente la palabra pecado significa eso. Es no dar en el blanco, no dar en el centro del problema. Pecado significa eso, que tú y yo no caminamos en la misma santidad que Dios manda y que estipula que tú y yo lo hagamos. Pero eso es lo que hace la Biblia. La Biblia trae convicción de pecados. Y lamentablemente hoy en día se exalta al hombre. Todo en la iglesia se hace para exaltar al hombre, como si Dios simplemente fuera el que está ahí para elevarnos, para exaltarnos a nosotros. No, todo lo que hacemos en la iglesia, hermanos, y todo lo que hacemos en nuestra vida privada en particular, todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos para la gloria de Cristo. No para beneficiarnos de las bendiciones de Cristo. Esto dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, versículo 17. Por si acaso algún día usted escucha alguno de esos mensajes motivacionales que dicen por ahí. Esto dice la palabra de Dios. Esto lo dijo Dios mismo acerca del ser humano. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea, pero por consiguiente se lo está diciendo a todos los seres humanos. Fíjense lo que dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo tengo que repetirme esto a cada rato. Porque algunas veces predico y los hermanos me dicen, pastor, muchas gracias por el mensaje. No, pero entonces ahí me empiezo yo a pensar que soy el gran predicador. Entonces me tengo que acordar de esto. Que sigo siendo el mismo desventurado si no fuera única y exclusivamente por el poder de Cristo y por su obra santificadora y por su instrucción, yo no estuviera aquí. De hecho, ustedes no lo notan porque estoy bien vestido, pero estoy sudando. Una vez un muchacho joven se me acerca y me dice, en otra iglesia me dice, pastor, americano muchachito, me dice, pastor, yo sentí el llamado de Dios a la predicación. Oh, qué bueno. Y dice, sí, he predicado 2 o 3 veces, pero usted no sabe cómo me sudan las axilas. ¿Cuándo se va a acabar eso? Y le dije, no se acaba. A mí todavía me siguen sudando. Y lo hago todos los domingos. A John Knox, el gran reformador escocés, cuando sintió el llamado de Dios a la predicación del evangelio, estuvo como 3 días casi con una fobia, porque él no podía entender la gran responsabilidad que Dios le estaba dando. Decía, ¿qué pasa si yo fallo? O sea, la responsabilidad que Dios me está dando es grande, pero ¿qué pasa si yo fallo? Ese era el gran temor de John Knox.
Es interesante cuando el hombre cae en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan. En el versículo 19, muy interesante esto, en el versículo 19 del capítulo 3, esto le dice Dios a Adán. Después que ha ido, ¿no? Le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Verdad? Fácil. Tengan en cuenta que esto se lo está diciendo Dios a Adán, aquel que hacía poco tiempo, no sé si horas o minutos o lo que sea, había experimentado una relación perfecta con Dios. Era un hombre que tenía una constitución física perfecta, vivía en un mundo perfecto, era moral y espiritualmente perfecto. Y Dios le está diciendo a este hombre ahora, tú eres polvo y al polvo vas a regresar. Este hombre que en comparación a nosotros era sumamente avanzado en todos los sentidos. Dios le está diciendo esto. Así que, ¿cuánto más nosotros? Ahora, esto es lo bueno. Porque aquí vamos para el próximo paso, ¿verdad? La palabra nos confronta con nuestro propio ser, con quién somos en realidad. Somos eso, somos polvo. No somos nada en comparación a Dios. Pero aquí viene la otra parte, que es la corrección. Fíjense como dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra no nos deja en ese hueco cuando tú y yo conocemos quién verdaderamente somos. Cuando la palabra nos confronta con nuestro pecado, con nuestra naturaleza, con lo corrupto de nuestro ser, con la gravedad de nuestro pecado, al mismo tiempo Dios nos ofrece la ayuda necesaria. Y como decía el pastor al comienzo del servicio, Dios lo hace de una manera que para nosotros es inconcebible. Dios no nos dice, para que tú puedas mejorarte, tú tienes que hacer esto y esto y esto y aquello. No. Dios creó un plan para corregir nuestro gran problema. Y ese plan fue enviar a su Hijo unigénito, a la segunda persona de la Trinidad, al Dios Todopoderoso, alguien que compartía y que comparte todos sus atributos, lo mandó a este mundo en forma de ser humano para que fuera Él, no otra criatura celestial, no otro hombre con características excepcionales. No. Fue única y exclusivamente su Hijo quien pudo llevar a cabo la corrección de nuestros pecados. Y lo hizo ¿cómo? Viniendo a este mundo, viviendo por espacio de unos 30 años, tuvo un ministerio de aproximadamente 3 años en los cuales mostró y reveló la última y verdadera revelación de Dios. Y la cúspide de su ministerio fue precisamente ir a la cruz y recibir sobre sí mismo el castigo y la furia de su Padre. Es decir, tú y yo, por causa de nuestro pecado, merecíamos recibir la ira y la furia de Dios. Él no lo merecía porque la palabra dice bien claro que Él siempre fue santo, puro y perfecto. De hecho, en el capítulo 4 de Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, que el Señor Jesucristo era el único que verdaderamente estaba autorizado a pararse delante de cualquier persona y decirle, tú eres un desastre, tú eres un esto, tú eres lo otro. Lo que muchas veces nosotros nos creemos que tenemos potestad para decirle a otras personas. Y ahí le decimos la lista de todas las cosas que creemos que ellos son sin tener en cuenta lo que nosotros somos también. Bueno, ese caso no era el del Señor. Él era santo, puro y perfecto. Es decir, cuando el Señor Jesucristo, como dice un pastor, cuando se paraba frente a alguien, era como si delante de esa persona se parara la tabla de los 10 mandamientos. Estaba la perfección delante de Él. Y repito, como decía el pastor, lo hizo de una manera inconcebible. Lo único que Dios exige es poner fe en su sacrificio y en su resurrección. Porque no son en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo, en los méritos de su Hijo. Fíjense en el versículo 15 de 2 Timoteo 3, el versículo que está justo delante del versículo que estamos tratando en la mañana de hoy. Versículo 15. Fíjense lo que dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
En Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios no está para mejorar el producto de quienes somos por naturaleza. La palabra de Dios está para transformar, para crear una metamorfosis. De hecho, el versículo metamorfosis o metamorphos en griego es el que utiliza Pablo en el capítulo 12 de Romanos, cuando dice que nos renovemos mediante ¿qué? El entendimiento. Tiene que haber una renovación en nuestra mente para que entonces haya una verdadera renovación de nuestro ser. Ese es el poder que tiene la palabra. La palabra no solamente nos enseña, nos confronta, sino que también nos corrige, nos muestra cuál es el camino a Dios, cuál es el camino a la gracia, cuál es el camino a la misericordia, cuál es el camino al perdón definitivo de nuestros pecados. ¿Qué es lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted nunca se ha arrepentido de sus pecados y nunca ha puesto su fe en Jesucristo, Dios le da la oportunidad en esta mañana. Pero no haga como muchos hicieron en los tiempos de los apóstoles, que dijeron, como el caso de Félix, ya vendré un día de esto y me arrepentiré. No, no funciona. Si Dios te manda a que te arrepientas, arrepiéntete. Y no solamente arrepiéntate de tus pecados, sino pon toda tu confianza que cuando Cristo murió en la cruz, pagó de manera definitiva, completa y eficaz por todos y cada uno de tus pecados. Recuerda que no se trata de tus méritos para llegar a ser salvo, se trata de los méritos de Cristo, que son los que nos llevan a la salvación. Y en último lugar, ¿qué es lo que hace la palabra? Nos instruye en justicia, nos instruye en santidad y en piedad. En otras palabras, la palabra nos muestra a Cristo. Nos muestra quién es el ejemplo. Nos muestra a quién debemos seguir, a quién debemos obedecer. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esa gloria y excelencia está reflejada en su palabra. Es importante el elemento de sola escritura. ¿Lo fue solamente en los momentos de la Reforma? No, lo sigue siendo hoy en día. El pastor señalaba también el pasaje cuando dice que la palabra de Dios no pasará. ¿Verdad? La hierba se seca, la flor cae, pero la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios nunca cambiará. Y esa es nuestra garantía, hermanos. Confiamos en un Dios, amamos a este Dios, obedecemos a un Dios que nunca va a cambiar. Amamos a un Dios que siempre, siempre, siempre será fiel, aún en los momentos más difíciles. Dios siempre nos mostrará su fidelidad, Dios siempre nos mostrará que nunca jamás nos desamparará. Su ayuda estará con nosotros, su poder estará con nosotros. Su enseñanza es la que nos sostiene, son sus doctrinas. No tratar de aprender cosas de Dios para ver cómo mejoramos el trabajo o el tráfico mañana. Son sus doctrinas las que se convierten en el fundamento de nuestra vida. Son los que definen nuestras acciones, nuestras actitudes. Son los que dan un testimonio verdadero de quién es Cristo. Y son los que enseñan a este mundo en oscuridad y en moralidad que sí hay luz, que sí hay un Dios que es real, que es verdadero, un Dios que es santo, que es justo, que es perfecto. Y que a pesar de todo lo que sucede, a pesar de lo que podamos sufrir, de la manera en que nos puedan oprimir, todavía tú y yo podemos responder con perdón, con misericordia, con amor. ¿Tiene poder la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Ahora, yo considero que los creyentes verdaderos en la época de la Reforma, o sea, antes de la Reforma, tenían un problema, y era que ellos tenían esa hambre y esa sed por la palabra, por poder descubrir qué es lo que verdaderamente Dios dice en su palabra, y no lo estaban recibiendo. Eso es una de las cosas que activó más que todo la Reforma. Hoy en día me temo de que nosotros tenemos varias versiones de la Biblia, sobre todo en un país como este que tenemos la facilidad de comprar Biblias donde quiera, diferentes versiones, Biblias de estudio, hasta Biblias para policías han hecho, para amas de casa, Biblias de estudio, sí, cosas así. Bueno, sí, en esta... ¿Cómo era que se llamaba
la librería cristiana aquella que... Christian Bookstore. Sí. Tenían Biblias ahí para amas de casa, para policías, para bomberos, para no sé qué. Bueno, la cosa es que me temo que hoy en día tenemos tanta facilidad de poder encontrar la palabra de Dios en diferentes modalidades, ya sea en texto, en un libro, o en la internet, o Kindle, lo que sea, y no le prestamos la importancia de vida. Hoy tenemos un privilegio mayor, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la enseñanza sana de la palabra de Dios, recursos para entender la palabra de Dios, para interpretar la palabra de Dios, para memorizarla, para aplicarla. Tenemos una gran cantidad de tesoros a nuestra disposición. Estaba escuchando el otro día una frase de Charles Spurgeon que decía que el púlpito son las Termópilas de la cristiandad. Si recuerdan, las Termópilas fue ese lugar que está en Grecia, que es como un istmo pequeño, es un lugar pequeñito donde el ejército persa trató de penetrar y llegar a Grecia, y fueron los espartanos, pudiera decir los Spartans, que le decían, fueron ellos los que detuvieron este inmenso ejército con solamente 300 hombres. Y el ejército de los persas tenía más de 2.000. Y no fue sino hasta que ellos crearon una estrategia diferente y pudieron circunvalar o hacer atacar la retaguardia de estos 300 hombres, y todos murieron en esa batalla. Pero después yo se refería a que el púlpito es precisamente las Termópilas del cristianismo, porque es aquí precisamente donde se expone y donde se enseña la palabra de Dios. Pero nosotros no solamente somos responsables de enseñarla, usted tiene la responsabilidad también de acogerla, de abrazarla, de aplicarla. Y en contra de todos los pronósticos, en contra de todas las fuerzas que estén en nuestra oposición, la palabra de Dios sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma. Si Dios le dio la victoria al apóstol Pablo, tú y yo tenemos la garantía de que igualmente seremos victoriosos viviendo en obediencia a esa palabra. Amén. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana por la revelación de tu palabra, por lo maravilloso, la maravillosa valía, el gran tesoro que tenemos en nuestras manos, Señor, al contar con tu palabra. Y no solamente con tu palabra, sino con todos los recursos que nos ayuden a tener un buen entendimiento de ella y poder aplicarla. Ayúdanos, Señor, a que de la misma manera en que los reformadores le dieron gran importancia, relevancia, reverencia a tu palabra, que de esa misma manera lo hagamos nosotros hoy. Que mostremos, Señor, a este mundo en oscuridad e inmoralidad, que tú eres real, que tú eres un Dios que transforma vidas, que tu palabra tiene poder, que tu evangelio es suficiente absolutamente para todo en nuestras vidas, y que de esta misma manera llevemos tu nombre en alto y te demos gloria para siempre. Alabado y bendito sea tu nombre en toda tu gloria, en toda tu majestad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.